conocemos lo que podemos nosotros hacer. Muy bien, ¿alguien está grabando la enseñanza? Sí, pastor, le puse para grabar. Ok, muy bien. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy los fundamentos de la enseñanza del Mesías, y esto es algo para que todos aprendamos y prediquemos lo que enseñó el Mesías. Esto sirve para enseñar, para anunciar al Mesías. Estamos ya en etapas en que estamos dando herramientas para aquellos para que ya empiecen a trabajar, para que ya tengan herramientas de una manera efectiva e implementen lo que está realmente en la Escritura, y anunciarle al Mesías de la manera adecuada como debe ser anunciado, porque a veces lo hacemos de una manera emotiva, espontánea, pero sin herramientas, sin base bíblica firme, sin sustento. Entonces así no podemos cumplir lo que está escrito, lo que dijo Yeshua en Mateo 28, que hagamos discípulos y que enseñemos lo que él enseñó. Entonces, para poder yo enseñar, debo estar seguro que lo que yo enseñé, lo que yo enseño, eso sea realmente lo que dijo el Mesías, lo que dijo nuestro Redentor. Eso es muy importante que nosotros podamos entender y poder movernos en esa línea de enseñanza, de instrucción. Así es que bienvenidos todos, qué bueno que nos acompañen en este horario. La mayoría de ustedes están en varias de las enseñanzas que damos. Qué bueno que tengan hambre por la palabra del Padre, hambre por lo que Él quiere que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos anunciando, y que lo hagamos de una manera adecuada, que lo hagamos de la manera correcta. Eh, qué es salvación? ¿Cómo lo entienden ustedes la salvación? Quisiera escuchar alguna opinión, algún comentario de algunos de ustedes para ver qué es lo que conocen como salvación. ¿Qué es salvación antes de empezar con la enseñanza del día de hoy? Amén, pastor. Adelante. Yo entiendo que, bueno, por lo que hemos conocido, por las enseñanzas, que Yeshua fue a la cruz del Calvario y que, bueno, Él pagó el precio por nuestra salvación. Ok, entonces la salvación es que Él murió en el madero. Pastor, también yo entiendo que salvación es un regalo inmerecido, que algo que nosotros no merecíamos, y Yeshua fue a la cruz por amor a nosotros. Ok. Recuerden en este horario de los jueves para poner fundamentos, bases, ¿no? Que es muy importante. Muy bien. ¿Alguien otra opinión de lo que representa la salvación? ¿Qué es salvación? La salvación sería esa nueva oportunidad que tenemos a través de Yeshua de acceder a la vida eterna, porque ese acceso se perdió con Adán. Entonces, al morir Yeshua en la cruz, que es el ejecutor del plan de salvación del Padre, porque Yeshua quiere decir Yahvé salva, entonces Puede ser así está escrito o dice así. Eso es muy importante que nosotros podamos entender, y para eso son esta serie de clases, de seminarios, de talleres, de conferencias que estamos dando,
Hoy vamos a ver un tema muy importante, los fundamentos de la enseñanza de Yeshua. Y en esta primera lección, realmente lo que es la salvación, pero mirar la salvación desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva bíblica. Entonces es muy importante eso, el poder fundamentar y de la manera adecuada conforme el Abba quiere que nosotros lo hagamos, que podamos transmitir esa información correcta. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de esta primera lección y de este taller en general? Mateo 28, del 19 al 20 nos dice: Id pues y haced de todas las naciones, dándoles mi nombre, enseñad todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todo el fin del mundo. Dos puntos claros, que es una instrucción dada a los nazarenos, ¿verdad? No fue dada a todo Israel, no fue dada a ninguna denominación, etcétera. Fue dado a aquellos que creyeron en él y que cumplían Torah. Es decir, en el siglo I eran los nazarenos. Esto fue dado a discípulos. Y lo primero que dice es que hagan discípulos. Y el discipulado implica muchísimas cosas. Implica el discipulado implica un trabajo serio de seguimiento, de formación, de instrucción, de formación de carácter, que alcancen una estatura de conocimiento, no de discipulado como formar a la persona de manera integral, solamente darle herramientas, conocimiento, herramientas escriturales, morales, principios éticos, carácter, todo aquello que viene a dar evidencia externa de que nosotros hemos hecho una transformación, de que nosotros realmente hemos avanzado en el camino que el Altísimo tiene para nosotros, en lo que Él tiene determinado para nuestras vidas. Nosotros siempre estar atentos y estar alerta ante todo aquello que empezar a torcerse del diseño, discipulado, formación e instrucción. Segundo, en todas las naciones no se limitó solamente a una nación, a un territorio en específico, ¿verdad? Se amplió de manera global para todas las naciones. Y otro punto muy importante también es que se puede y se debe enseñar lo que Él enseñó. No se puede enseñar otra cosa. Solamente debemos de enseñar lo que Él enseñó, nada más. Eso es un requisito clave, es un requisito indispensable que nosotros podamos enseñar lo que Él enseñó. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo necesito en este tiempo? Pues es aprender lo que él enseñó, para yo poder enseñar, ¿verdad? Lo que Él ha enseñado. Eso es determinante en este tiempo, y no cometer errores, torcer, equivocar la instrucción, sino realmente lo que Él tiene determinado para que nosotros hagamos e instruyamos y formemos al resto de las personas. Entonces, lo primero, hacer discípulos en todas las naciones, instruyendo lo que Él instruyó, no ninguna otra cosa, nada adicional, sino solamente hacer lo que Él hizo, decir lo que Él dijo y ninguna otra cosa adicional. No sé, alguien está con el teléfono, si pueden ayudarnos cerrando. Están con el micrófono abierto. Muy bien.
cómo es la manera correcta de presentarle, porque muchos tenemos ganas, tenemos muchas muy buenas intenciones, queremos anunciar queremos la obra hermosa, todo lo que él hizo, pero el punto es cómo debemos presentarlo, cómo se lo ha estado presentando, cómo le presentaron los discípulos, cómo él dijo que debería anunciársele. Hechos 18, del 24 al 28 nos dice: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, en la Torá, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Yeshua, aunque solo conocía la inmersión de Juan, es decir, en agua. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Yahvé. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos le animaron, escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho a los que por gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Yeshua era el ungido, era el Mashiach. Como Apolos demostraba que Yeshua era aquel que estaba anunciado, el Mesías del Mashiach, anunciado en las Escrituras, en la ley de Moisés y los profetas. Recordemos que en el siglo I de la era común, las Escrituras se refiere únicamente a la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Tanaj o Antiguo Testamento, como le conocen muchos. Apolos no enseñaba de otra manera. No había ahí Nuevo Testamento en esa época. En el siglo I todavía no estaba formado el pacto renovado, que recién se formó en el siglo V. Entonces, ¿qué herramienta tenían ellos para anunciar al Mesías? Pues el Tanaj, la Torá de Moisés, los profetas y los escritos. En el capítulo 28, Pablo, que muchos dicen el apóstol de la gracia, que Pablo no predica la ley, que él no tiene nada que ver que la ley, etcétera, etcétera, que Pablo dice que la ley ha sido abolida, pero no hay ningún fundamento bíblico. Y aquí en este versículo nos ayuda mucho a esclarecer falsos conceptos, falsas enseñanzas, y que nos alineemos a lo que realmente está escrito. Hechos 28, 23 nos dice: y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba. Esto estaba ahí en Roma. Y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Elohim y procurando persuadirlos acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Miren, ¿qué utilizaba Pablo para predicar al Mesías? Ley de Moisés y profetas. Le pregunto, ¿qué utiliza usted para predicar a Yeshua? Juan. Lo primero que nos enseñan, vaya al libro de Juan. O nos enseñan solamente pacto renovado. Pero en el original, los discípulos que con él caminaron nunca utilizaron otro material más que el Tanaj, la Torá, para demostrar por las escrituras que Yeshua era el ungido del Padre, era el Redentor. La pregunta a usted que le hacemos en este día es: ¿puede usted demostrar a través de la ley de Moisés, los profetas y los escritos que Yeshua es aquel que estaba profetizado y es aquel que fue al madero? A ese nivel tenemos que llegar. Y ese es el objetivo de este seminario. Que tengamos las herramientas adecuadas. Pablo aquí los dice claramente. Ley de Moisés como por los profetas, ¿verdad? En Hechos 2, cuando se derramó el Ruach, ¿de qué habló Pedro? Habló de los profetas, citó a profeta Joel. En Hechos 10, cuando estuvo en la casa de Cornelio, citó la Torá, ¿verdad? Estaba mencionando toda la historia, desde la redención, la salida de Egipto, todo eso, Torá. Eso les trajo
algo nuevo para sus vidas. ¿Qué habló Esteban en Hechos antes de morir? Torá, ¿verdad? No leo esos textos porque ustedes ya lo conocen. Solamente voy a mencionar y algunos textos y voy a leerlos. Entonces, miren, la mayoría de aquellos que estuvieron con Yeshua, que predicaban a Yeshua, que están en las Escrituras, ellos para anunciar al Mesías citaban el Antiguo Testamento. No utilizaban otro material. ¿Qué implica esto? ¿Cómo nosotros podríamos aprender? Vamos a hacer un ejemplo. Todos nosotros solamente sabemos escribir, pero todavía no sabemos ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Entonces vienen y me dan un libro de cálculo diferencial para que aprenda a sumar. ¿Cómo creen que voy a aprender? ¿Cómo creen que será mi aprendizaje? No va a ser bueno. Va a estar basado mucho en suposiciones mías, porque no tengo bases, porque no tengo fundamentos. O si no, no voy a entender. Como es la mayoría de las enseñanzas, de las instrucciones que dio Mashiach, que no se las entiende, pues porque fue tergiversado. Muchos, y esto sin ofender a nadie, a ninguna creencia, a ningún sistema religioso, tienen una imagen distorsionada del Mesías. Conocen a un Mesías romano, no le conocen al Mesías judío, el león de la tribu de Judá. E incluso las imágenes, muchas de las imágenes que nosotros tenemos del Mesías, medio rubio, con barba, ojos azules, igualito a un actor de Hollywood, ¿verdad? ¿Desde cuándo empezó a circular eso? Esa foto es de uno de los amantes de un papa, es de un homosexual. Pueden leerlo en internet, ahí está la información. No corresponde al verdadero Mesías. Y tenemos esas imágenes mucho y está en nuestra mente eso. Y Yeshua no tenía esas características. Porque se desdibujó, porque no le conocemos desde la ley de Moisés y los profetas, le conocemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, alineado 100% a la Iglesia Católica Romana, me presenta a un Mesías totalmente diferente de aquel que está anunciado en la Torá. Hoy estamos en el proceso tal como José fue a Egipto, le cambiaron el nombre a Sadnat Panea. Le pusieron vestiduras egipcias, maquillaje egipcio. Pero llegó un tiempo en que él se demostró a sus hermanos y dijo: hey, yo soy José, su hermano. Hoy también Yeshua está despojándose de las vestiduras griegas, de las vestiduras occidentales y dándose a conocer a su pueblo en las naciones de cómo es realmente. Lo que hay detrás de ese maquillaje es lo que nosotros debemos aprender en este tiempo. Fue bueno por un momento, fue bueno por un tiempo. Fue una puerta. Todos en algún momento escuchamos, participamos de eso. Fue necesario pasar por eso. Así como en Egipto. Tuvo que ir todas las tribus a Egipto. ¿Verdad? Había hambre en la tierra. Y ahí va a haber yo como provisión de vida. La misma sombra profética que anunciaba eso es lo que está aconteciendo con Yeshua desde que vino acá. Ley de Moisés, los profetas y los escritos. Apolos, Pablo. Ahora vamos a ver palabras del propio Yeshua. ¿Qué es lo que nos dice él? ¿Qué es lo que él requiere que se haga? 4 puntos vamos a estudiar bases de las enseñanzas de Yeshua. La salvación, el evangelio del reino, sanidad y la inclusión de los gentiles. 4 puntos clave en donde se basa toda la enseñanza de Yeshua. 4 lecciones que vamos a tener en este taller. ¿Qué es lo que pasa hoy? Como muchos, las opiniones que dieron
Salvación, perdón de pecados, salvación, la vida eterna. Y muchos hoy dicen, y a mí me lo han dicho, que ya no debemos hablar de la ley, porque Él ya nos perdonó de los pecados. ¿Para qué hablar de la inmundicia por el tema de la inmoralidad sexual? ¿Para qué hablar de volverse inmundo por el tema de los alimentos? Él ya nos perdonó los pecados. Entonces ya no tenemos que hablar de la ley. ¿Qué tan cierto será esto? Porque esa es básicamente la idea que tienen muchísimos creyentes, que le ven a la Torá la instrucción como algo malo. Pero si la ley me habla del Mesías, no creo que sea tan mala. Algo bueno debe tener. Génesis 49, 18. Vamos a empezar a mirar la perspectiva bíblica de la salvación. Tu salvación espero, oh Yahvé. Es decir, y ahí en el texto hebreo está la palabra Yeshua, que es para salvación. Pero dice, ¿de quién es la salvación? ¿De quién proviene la salvación? De nuestro Padre Celestial. De Él provino el Mesías, de Él provino la Torá, del Padre proviene la salvación. No es en forma independiente, viene exclusivamente del Padre. Y esta palabra, Yeshua, significa algo salvado, liberación, ayuda, victoria, prosperidad, liberación, salud, ayuda, salvación, bienestar. Todo eso implica salvación. No es solamente perdón de pecados. Porque nosotros nos hemos concentrado en la salvación como si fuese solamente perdón de pecados. Pero la verdadera salvación implica muchísimas más cosas y requisitos previos para acceder a eso. No es así como así. Hoy vamos a ver el procedimiento adecuado, lo que está escrito. La salvación viene del Padre y no es solamente perdón de pecados. Salmos 3:8. La salvación es de Yahvé, sea sobre tu pueblo tu bendición. Otro texto para afirmar que la salvación viene únicamente de nuestro Padre Celestial. ¿Qué implica? Vamos a ver algunos ejemplos de lo que representa salvación. Éxodo 14:13. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ver la salvación, Yeshua, que Yahvé hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Estaban aprisionados, estaban encerrados. Por sus espaldas venía el ejército egipcio, al frente tenían el mar de los juncos o mar rojo, y estaban desesperados, empezaron a reclamarle a Moisés, y él dice, tranquilos, quietos, van a ver la salvación, Yeshua. En el capítulo 15, Moisés, Miriam, en el cántico que hicieron, mi fortaleza y mi canción es Yahvé, y ha sido para mí salvación. Este es mi Elohim, le glorificaré, el Elohim de mi Padre, y lo ensalzaré. Y ahí se echó en la jinete y al caballo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica en este contexto, en estos dos versículos del libro de Éxodo? La salvación tiene que ver con liberación de los enemigos. No es solamente perdón de pecados. Aquí ellos vieron la salvación. Y muchos todavía no habían hecho un proceso de conversión ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí ellos miraron que fueron liberados del enemigo. Salvación también implica esto, liberación de los enemigos. Y ahí está en lo que está traducido como salvación. En el texto hebreo está la palabra hebrea Yeshua, que es para salvación. No es Yahshua, eso no existe en hebreo. Yeshua del verbo Yasha, salvar. No hay la forma Yahshua en hebreo, es Yeshua. Usted puede verificar en cualquier diccionario, en cualquier Biblia que tenga interlineal hebreo, español o en hebreo, y ahí va a ver que es Yeshua, no hay Yahshua. De paso que estamos viendo aquí salvación. Ana, cuando clamaba por un hijo,
1 Samuel 2:1. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahvé, mi fortaleza en Yahvé se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación, Yeshua. Que ella estaba, ya dejó de llorar, dejó de lamentarse, empezó a soltar palabra, dedicó que si es que iba a tener un hijo, lo consagraría al Padre, y dijo, yo voy a ver mi salvación. Y ahí, ¿a qué se refiere eso? A que ella ya cambió la actitud e iba a ver su plegaria, su clamor de ser madre, obteniendo respuesta de parte del cielo. Salvación también implica las respuestas favorables del Abba hacia nuestras vidas. Así lo dice este texto que tenemos aquí con Ana. ¿Y Ana qué enemigos tenía? Pues el enemigo que tenía era la esterilidad. Salvación también es las cosas sobrenaturales que ocurren en nuestras vidas. El poder, cosas sobrenaturales, también suceden hoy. Y hoy, esto es para una mujer que está escuchando, no voy a decir el nombre, pero que está igual que en una situación que Ana, sin procrear, pues que vea la salvación del Padre y que esa matriz se abra, porque salvación también es que se abran matrices, que ese vientre se vuelva fecundo. Lo sobrenatural, incursión del cielo en nuestras vidas, también es salvación. Así es que, quien ya sabe qué es, ya sabe cómo clamar. Salmos 18:50. Gran liberación, Yeshua da a su rey y tiene misericordia de su ungido, de David y de su descendencia para siempre. David estaba acosado, perseguido, el Padre lo libera. Salvación. Salmos 43:5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún le alabaré. Él es la salud de mi rostro y mi Dios. Esa palabra salud es Yeshua. Lo han puesto como salud. Miren, ¿y a qué se refiere eso? A sanidad de su alma, de su nefesh, que estaba inquieta, que estaba abatida, que estaba desesperada. Entonces salvación también es estado de paz que le trae el Padre a su nefesh, a su alma, cuando usted está inquieto, cuando está bajo opresión de cualquier circunstancia. Igual también sanidad para el cuerpo, eso también es salvación. Yeshua, varias facetas de lo que es realmente salvación. Cuando decimos salvación, no solamente me perdonó de pecados, no solamente fue al madero y lo colgaron, resucitó al tercer día. Hay todo un abanico de beneficios que hay para nosotros en la salvación. También la salvación se refiere a lo que estamos viviendo hoy, siendo recogidos de las naciones. En Isaías 51 se refiere a que recogidos de los dispersos que estaban, los dispersos en Babilonia, en la cautividad, a ser recogidos a su tierra. Es decir, que nosotros también estamos esperando una manifestación de la salvación del Padre cuando suene el shofar en Yom Teruah. Ahí se completará el proceso de salvación, recogidos de las naciones de la tierra. Isaías 51:6 dice, alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación, Yeshua, será para siempre y mi justicia no menguará. Esta parte, Salmo 51, me hace un anuncio profético de lo que va a acontecer en los tiempos finales, pero del cautiverio básico. Versículo 8 dice,
y como a lana se los comerá la larva. Justicia durará para siempre. Libres de la opresión, de la cautividad, pero también retorno a su tierra, retorno a su heredad. En el siglo I, ¿qué era salvación? Y vamos a leer el primer versículo de Hechos 15, para entender un poco el contexto, porque había la controversia entre los de la circuncisión y los nazarenos. Porque tenían varios encuentros ahí. Hasta el siglo I nada de cristianos todavía. Solamente nazarenos y los judíos tradicionales en la sinagoga que se ponían a estudiar la palabra en el Shabbat. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren, ponían la circuncisión como requisito para ser salvo. Pero esto no es algo aislado. Esto resulta del procedimiento que había en el siglo I para ser converso, para ser parte del pueblo de Israel. Tenían que cumplir 4 cosas principales que voy a mencionar: la Torá y las tradiciones de los ancianos, las cargas imposibles de llevar que les ponía especialmente Shammai, un montón de cosas que ellos tenían que hacer aparte de cumplir la Torá. Segundo, tenían que pasar por el proceso de purificación, como le conocemos hoy: bautismo, inmersión, que era un proceso de limpieza. Tenían que circuncidarse. Y el cuarto, tenían que adoptar un nombre hebreo. Ahí ellos eran considerados salvos. En el siglo I, en la época de Yeshua, y unos años después, ser salvo era ser parte del pueblo de Israel. Por eso era la controversia: circuncisión o no circuncisión, circuncisión para ser salvos. Era porque eran unas tradiciones que habían ahí, la costumbre para que un gentil pase a ser del pueblo de Israel. Pero con Yeshua eso se rompió. Somos injertados a través de él en el olivo, ¿verdad? Y a través de eso accedemos a la salvación, ya no por estas tradiciones de los hombres. Porque nunca fue así. Los que quisieron salir de Egipto, ellos salieron y fueron considerados igual que israelitas, los extranjeros que salieron. Por eso da las instrucciones: al extranjero que more contigo, lo tratarás igual que a ti y será como uno de ustedes. No hace acepción. Yeshua vino a poner en orden toda esta serie de enseñanzas, de instrucciones, como hoy también tenemos, ¿verdad? Creemos que somos salvos porque oramos: sí, Señor, te acepto como mi Salvador y ya soy salvo. Rito, tradición humana. Nadie es salvo por confesar. Hay otras cosas en la Escritura. ¿Para qué nos sirve esto? Para que empecemos a trabajar de una manera diferente y empecemos a enseñar lo que realmente Yeshua enseñó y lo que el Padre quiere que se enseñe en este tiempo. Hemos estado muchas veces bastante apartados del diseño original. Dimensiones de la salvación, que era la salvación en la época de Yeshua, y vamos a ver el anuncio de la salvación del Padre. Isaías 49:6. Y él dijo: es cosa ligera que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar a los preservados de Israel. También te daré por luz a los gentiles, para que seas mi salvación, Yeshua, hasta los confines de la tierra. Este capítulo, y en general la mayoría del libro del profeta Isaías, que también es conocido como el evangelista del Antiguo Testamento, o el profeta mesiánico también, porque es el que más habla, más anuncia a Yeshua, que por cierto, en todo el Tanaj, Antiguo Testamento, hay 300 profecías cumplidas de Yeshua, que avalan que él es el Mesías prometido en las Escrituras. Miren, aquí se refiere a un hombre, para que sea luz a los gentiles, para que sea salvación hasta los confines de la tierra.
Esto indudablemente apunta a Yeshua. Está anunciado, está profetizado. Este y muchísimos cientos de versículos más. Vamos a ver otro. Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, Yeshua. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y esto es concreto acerca de Yeshua. ¿Cómo entró en Jerusalén? Montado en un pollino, ¿verdad? Y dice que él está dotado de salvación. Los profetas anunciaban que una persona iba a cumplir esto. Iba a cumplir todas las dimensiones de la salvación y lo que está profetizado, que iba a venir alguien dotado con salvación. Primera de Pedro 1. Del versículo 8, primera de Pedro 1, del 8 al 12. Está hablando acerca de Yeshua, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra emuná, que es la salvación de vuestras almas. Muy bien. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué es la gracia? Porque la gracia también es un concepto muy mal manejado. La gracia era que venía Mashiach a hacer la obra de parte del Padre, que él iba a traer salvación. Aquí lo aclara el apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Yeshua que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló a sí mismos, si para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas de esto, y eso se cumple, el apóstol Pablo dice, en el siglo I, dice, no era para ellos, sino para nosotros. Yeshua, el hijo de Miriam, cumplió todas estas profecías, cumplió todos estos requisitos para ser el Mashiach de Israel. Y vamos a ver el cumplimiento de lo que estaba profetizado. Mateo 1, del 20 al 21. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nunca pudo ser Jesús. Hay varios textos. Entre ellos uno, puede verificar usted, Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, habla de que los nazarenos tenían una versión de Mateo en hebreo, y así muchos historiadores. Ellos hablaban hebreo, en la sinagoga se hablaba hebreo, y el nombre nunca pudo ser Jesús, porque ese es un nombre español y el español nació muchos siglos después, ¿verdad? Una derivación del latín. Él tenía un nombre hebreo, era Yeshua, y ese es el verdadero nombre de nuestra salvación, nuestro Salvador. ¿Por qué la misión? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, toda la gracia que profetizaron los textos de que venía la salvación, la redención, que iba a entrar a Sion montado en un pollino, se estaba cumpliendo en esta época en el hijo de Miriam, a quien iba a tener el nombre Yeshua. ¿Por qué se llamaba Yeshua? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Que también, Lucas 1:77, otra evidencia del cumplimiento de esto, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados.
La salvación hay que conocerse. La salvación tiene que ser revelada. Dice la salvación por el perdón de los pecados. Entonces, aquí ya vemos primer punto. No es que es salvo así como así. Primero, tiene que haber perdón de los pecados. Nadie, estando en pecado y siguiendo manteniéndose en pecado, puede aseverar que sea salvo. La salvación por el perdón de los pecados. Primero, soy perdonado de los pecados y luego sí soy salvo. Lucas 24, del 25 al 27. Vamos a ver las palabras del Mesías. Vamos a ver en qué consiste la salvación, ¿verdad? Porque hay que conocerla. Entonces Yeshua les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria? Versículo 27. Y comenzando por Moisés, Torá, y continuado por todos los textos, lo referente a él en todas las escrituras. Por la ley de Moisés, los profetas, los escritos, la ley. Ni muerto y que resucitaría el tercer día. No dijo, a ver, vamos a ver el Evangelio de Juan. Era ley de Moisés y los profetas. Y Yeshua mismo lo dice con sus palabras. Todos ustedes aman a Yeshua. ¿Creen en él? ¿De él? Hagamos caso a lo que él dice. Dice, en la ley de Moisés, los profetas, los escritos, ahí está todo lo referente a él. Y es más, del 44 al 47. Lucas 24 también. Lucas 24, del 44 al 47. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren, era necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Cuando alguien dice que la ley está abolida, que ya no sirve, miren qué daño está haciendo al Mesías. ¿Cómo yo puedo conocerle al Mesías? Si él dice que era necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley acerca de él, y les abrió el entendimiento para que comprendan las escrituras, es decir, Antiguo Testamento, no les abrió la mente para que entiendan Nuevo Testamento. El Padre abre la mente para que entendamos la Torá, el Tanaj, porque el Nuevo Testamento es cumplimiento, eso es historia, evidencia histórica. Algunas palabras de Yeshua y el libro de Revelaciones son proféticos. El resto es investigación histórica. Lo que vieron apuntaron. Lucas lo que investigó. Pablo enviando cartas para solucionar los problemas que tenían. Lo profético es el Tanaj. Por eso, que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos o escritos. Yeshua dice, la salvación, la gracia destinada a nosotros, dice, a mí me encuentran en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Y el que quiera conocer la salvación, venga a mí que yo le abro la cabeza. Le quito todo lo griego y le pongo lo hebreo. Le quito todo lo racionalista y le pongo lo profético. Porque la Torá se lee con espíritu profético. No se lee con mente racional. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué palabras? Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. A veces nosotros, por la falta de instrucción, creemos que Yeshua tenía la Biblia como nosotros. No es así. Recién en el siglo IV, 400 años aproximadamente después que él estuvo aquí en la tierra, apareció la Biblia como la tenemos hoy. En su época, no. Continuemos, que hay cosas más interesantes. Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, que el Mashiach padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. ¿Quién de ustedes me da el texto
de la Torá de Moisés, o los profetas, o los salmos, donde está que resucitaría al tercer día. Porque yo para presentarle al Mesías tengo que conocer eso. Si no, ¿cómo le presento? Muy bien. Les vamos a ver. A ver, sí, adelante. En Jonás, Sí, esa es una muy buena referencia. Así es. Jonás es una referencia. Una de las que hay. Hay más. Gracias, mi hermano Javier. 47. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí ya vamos a empezar en el baile de esta noche. En su nombre se predicara el arrepentimiento. No dice que en su nombre se predique salvación. En Occidente solamente se ha predicado salvación. Él vino a salvarnos, Él iba a liberarnos, nos vino a liberar de la ley, etcétera, etcétera. Solamente se predicó salvación. Pero Yeshua dijo que se predicara arrepentimiento, es decir, Teshuvah, para que haya perdón de pecados. Teshuvah, así lo dio Yeshua. El texto está claro, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Primeramente, arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y no es llorar, darme trampolines, tirarme al piso de arrepentimiento. Es otra cosa muy diferente que ya lo vamos a ver. Arrepentimiento. De la raíz shu significa volver, retorno. Regresar a un punto inicial. ¿Qué implicaba esto? ¿Qué les dijo Juan el Inmersor? Cuando todos, fariseos, saduceos, Raimundo y todo el mundo, mormones, cristianos, movimiento LGTBI, etcétera, etcétera, iban a meterse a las aguas. ¿Qué les dijo? Generación de víboras, primero den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí o no? Teshuvah. Entonces, si se mantiene en el pecado, ¿cómo puede tener perdón de pecados? Y eso ha provocado creyentidad. Porque la mayoría es, no, ya nos perdonó de pecados. A mí hace unos pocos días me dijeron, ¿por qué enseña ley? No se debe enseñar ley. Ya nos perdonó los pecados. Ya no se debe decir eso de que nos volvemos inmundos, porque Él ya nos perdonó los pecados. El Evangelio es el perdón de los pecados. Pero las palabras del Mesías me dicen algo totalmente diferente. Primeramente, arrepentimiento, Teshuvah. Lo dijo Yeshua, ¿verdad? Muy bien. Pedrito. Cada uno de vosotros en el nombre de Mashiach para perdón de pecados y recibiréis el don del Ruach. ¿No es así? Nos han estado engañando por 2000 años. Generaciones de creyentes engañados sin conocer la verdad. Primeramente, arrepentimiento, Teshuvah, y luego meterse a las aguas, ser perdonado de los pecados, y ahí recién recibo el Ruach. Hechos 3:19. Eso, Teshuvah, tiene que ver con nuevo nacimiento. Por tanto, arrepentíos, Teshuvah, y convertíos, para que vuestros pecados sean perdonados. Y aquí está más claro. Arrepentimiento, Teshuvah, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Entonces, para acceder yo a la salvación,
ser liberado de los enemigos, que mi alma sea libre de presiones, que sea libre de la maldición del pecado, que venga sanidad, restauración para mi vida. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Teshuvah, arrepentimiento. Sin eso no hay. Eso enseñó Yeshua. Eso enseñaron sus discípulos, los nazarenos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Venga, ore por mí, por favor, ore por mi cáncer. A ver un ratito, Teshuvah. ¿Qué está haciendo? Arrepiéntase. ¿Está guardando mandatos? No. Entonces cambie su vida. A veces oramos, nos matamos orando, un montón de gente, colas de gente orando, listas enormes de gente orando, pero ninguno de ellos ha hecho Teshuvah. La enfermedad, las crisis, la mayoría de ellas vienen por quebrantamiento de la Torá. Y nosotros a veces queremos ser más generosos que Dios. Primeramente, que esa persona cambie su mentalidad, su corazón, su actitud ante el Altísimo. Su actitud ante los mandatos, preceptos, estatutos del Padre. Y pasamos contentos y ¿en qué pasa con eso? En que nosotros seguimos siendo partícipes del engaño y damos engaño a la gente. A la gente hay que llevar que se arrepienta para que sea salva. Nosotros no somos milagreros. ¿Acaso no dice, no deis vuestras perlas a los cerdos? El pan de sanidades es para los hijos, no es para los impíos. La sirofenicia, Yeshua que le dijo, no es lícito dar de comer el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y qué pan pedía ella? Por favor, sana a mi hija. Ahí nos da una muestra que para los hijos es el pan de sanidad, es pan de milagros. Salvación. Lo primero que se requiere para eso es Teshuvah. Y lo dijo Yeshua. Lo dicen sus apóstoles. Primer fundamento de las enseñanzas de Yeshua, que ha sido olvidado por mucho tiempo y que no ha sido predicado. ¿Qué hizo Yeshua con la samaritana? Le llevó a Teshuvah, ¿verdad? Veo que eres profeta, y la mujer cambió y fue y anunció a Yeshua. Nosotros debemos tener esa figura, tocar lo interior del hombre para mirar lo que estaba haciendo mal y que deje de hacerlo malo. Ahí vendrá salvación. Mientras tanto, es solamente una creencia que soy salvo. Pero la salvación tiene parámetros bíblicos que deben cumplirse. Continuemos. Vamos a ver palabras de Yeshua. Mateo 4, del 12 al 17. Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces, Yeshua comenzó a predicar. La luz que brilló es la Torá, la predicación del Mesías. Y lo primero que hizo cuando empezó a predicar, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo primero que hizo Yeshua? Arrepentíos. ¿Qué es lo primero que hizo Yohanan, Juan, el inmersor? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hemos predicado nosotros? ¿Qué hemos enseñado nosotros a la gente? ¿Qué enseñamos a la gente que acude a nosotros a pedir ayuda, consejería, dirección? ¿Estamos dando los fundamentos bíblicos o estamos repitiendo tradición de hombre? ¿O estoy dejándome llevar por mis emociones, lo que yo pienso, lo que yo creo? El reino es un reino de orden y se sigue lo que el rey ha ordenado. Se sigue lo que Yeshua dijo que se haga. Es lo primero. Arrepentíos. Él llevaba a la gente a que se arrepienta. Les hacía ver la condición negativa que estaba y luego se actuaba.
Pero primerito arrepentimiento. Y esto es cambio de mentalidad, cambio de forma. Si cambia mi mentalidad, cambia mi forma de hablar, cambia mi vida. Y Teshuvá, ¿qué es lo que realmente implica? ¿Qué es lo que realmente se entiende en esta palabra hebrea? Es retorno. Y en términos proféticos y en términos de las enseñanzas de Yeshua, es dejar de hacer todo aquello que es malo, dejar de hacer todo aquello que es pecado. ¿Y cómo defino yo pecado? El pecado es quebrantamiento de la ley. ¿Quién dice que la ley no está vigente? Está diciendo no hay pecado. Entonces, ¿por qué creen en el Mesías si ya no hay pecado? ¿Por qué lee la Biblia si no hay pecado? ¿Por qué ora por otras personas si cree que ya no hay pecado? La ley ya no está válida. Quien dice que la ley no está válida no necesita un Mesías, lo está negando. Porque Yeshua es la ley. Yeshua es la Torá. Entonces, cambiar la forma de mentalidad, no seguir en lo mismo, es un giro, es dar la vuelta a la vida anterior. Teshuvá es lo que dice en Colosenses 2, lo que dice en Isaías. Por más profunda que sea la muestra de la mancha de tus pecados, yo te dejaré blanco como la nieve. Si te convirtieres a mí de todo tu corazón, yo te sanaré. Con Yeshua fuimos juntamente sepultados y ahí quedó la naturaleza pecaminosa carnal, ¿verdad? En la circuncisión no hecha por mano de hombre, sino en la circuncisión del corazón. Eso es Teshuvá. No regresar a mirar Egipto. Si antes mentía, ya no miento. Si antes robaba, ya no robo. Si antes engañaba, ya no engaño, es decir, dejo de hacer lo malo y empiezo a hacer lo bueno. Teshuvá, el proceso de retorno a casa. Es lo que está escrito por el profeta Jeremías en el capítulo 6. Paraos en los caminos, mirad, preguntar cuáles son las sendas antiguas, senderos antiguos, dicen otras traducciones. ¿Cuál es el buen camino y andad por él? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el proceso que estamos viviendo ahora. No es religión, no es volver a judaísmo, es volver a las enseñanzas de Yeshua. Y él fue muy claro, él dijo Teshuvá, vuelvan al diseño original, salgan de toda la tradición de hombres, de toda la tradición de los ancianos que tienen en este momento y regresen al diseño. Y esa es la salvación. Es decir, la salvación, Yeshua me vino a mostrar el camino a la salvación, que primeramente empieza con Teshuvá. Viene el perdón de los pecados, viene instrucción, conocimiento de la Torá, porque lo primero que hace es enseñar. La siguiente lección, la número 2, vamos a ver acerca del Evangelio del Reino, lo que predicó Yeshua. ¿Qué es el Evangelio del Reino? ¿Qué es el pilar fundamental? Los confronta, les hace ver lo que están haciendo mal y luego les instruye. Y ahí se inicia el proceso de Teshuvá, regresar al diseño original. La salvación no viene por oración, la salvación viene de una actitud de su espíritu, una actitud de su alma de dejar de hacer lo malo y empezar a cumplir la voluntad del Padre. El proceso que nosotros estamos, lo que muchos llaman raíces hebreas, lo que también le llaman mesianismo, pero en realidad es regreso al camino del Padre. Regreso a la casa del Padre. El acceso a la verdadera salvación. Solamente con Torah tendremos la salvación genuina, completa. Quizás hemos estado viendo unos vislumbres, solamente unos pequeños rasgos de la salvación, que abarca muchas áreas. Pedro les dio Torah, les llevó al arrepentimiento, arrepentidos en Hechos 2, ¿verdad? Cuando se empezó a abrir, fueron llenos del Ruach de poder y empezaron a compartir el Evangelio del Reino. Y lo primero que hizo él es Teshuvá, porque solamente con Teshuvá tenemos salvación. Volviendo a la raíz, volviendo a la Torah, a la ley de Moisés, los profetas y los escritos, esa es la verdadera Teshuvá. Solamente con pacto renovado, créame, que no vamos a llegar muy lejos. La misericordia del Padre nos ha sustentado. Pero hoy es tiempo en que se abre algo muy diferente que en otras generaciones no se abrió y es una gran responsabilidad y un gran privilegio para nosotros. Usted tiene esta enseñanza hoy.
Usted decidirá qué hace con esto. Si siguen el mismo modelo tradicional o sigue lo que hizo Yeshua, lo que está escrito. No lo que le enseño yo, sino lo que yo le he dicho que está escrito. Y que cuando nosotros hablemos de Yeshua, lo hagamos testificando por la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Ahí habrá autoridad. Ahí la gente será confrontada y se verá una verdadera Teshuvá y veremos cómo finalmente los sepulcros empiezan a levantarse y van a empezar a salir los muertos. Porque Teshuvá es nuevo nacimiento, la nueva vida. La vieja naturaleza pecaminosa carnal se queda. ¿Por qué creen que hay creyentes que peca y peca? Peca, llora, peca, sigue llorando, peca, sigue llorando y llega a un punto en que ya se le secaron las lágrimas, ya no le importa pecar. Y está, peca, miente, roba, etcétera, etcétera, come cerdo, chancho, viola Shabbat, etcétera, etcétera, porque nunca hicieron Teshuvá y a ellos no les vino la verdadera salvación. Conocen una parte. Serán posicionados, tendrán recompensa de acuerdo a la medida de Teshuvá que hagamos. Porque en el reino, al final de los tiempos, no todos van a tener igual cosa. El Padre es justo y a cada uno le dará según lo que hagamos en este tiempo en el proceso de Teshuvá. 5 ciudades, 10 ciudades, a ti nada, entonces aún lo que no tienes te será quitado. Esa va a ser la diferencia. Así es que esforcémonos para nosotros andar en lo que realmente el Abacados quiere que nosotros andemos. Una verdadera Teshuvá. La salvación no viene de gratis. Implica un proceso en el cual nosotros debemos cambiar actitud y la Teshuvá viene una actitud del corazón, pero también viene con instrucción, no de la noche a la mañana. Es que cambiar su forma de vida, a dar los principios de la Escritura para que ellos puedan cambiar, puedan hacer una con el Mesías. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el libro de los Hechos, arrepentidos para perdón de vuestros pecados. Y aquí hay una verdad muy importante, que es que si es que no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Así así hable hebreo. Si es que usted no da frutos dignos de arrepentimiento, no pasa nada ahí. Es solamente emocional. Piensa que es salvo, pero quizás no es salvo. Porque tiene que arrepentirse. Ese es el primer requisito para perdón de pecados. Y ahí recién accedo a la salvación. ¿Por qué creen que muchas personas están golpeadas emocionalmente, golpeadas económicamente, golpeadas en la salud, con problemas conyugales, familiares? No han visto la salvación. Porque no ha habido Teshuvá. No ha habido un retorno al diseño original. Primeramente, un autoanálisis. Hacer una auditoría de mi vida. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué cosas estoy quebrantando de la Escritura? Y luego empezar a corregir, y ahí yo voy a empezar a ver la salvación. La salvación no es por oración. La salvación es resultado de un proceso de regresar al diseño original, de una actitud mía, de mi espíritu, de mi corazón, en dejar de hacer lo malo. Porque aquel que sigue en lo mismo no ha nacido de nuevo. No le engañemos a la gente diciéndole que es salva. Si nosotros vemos que está peca. No es así. Pablo, hay de aquel que después de haber conocido la verdad, hace voluntariamente. Horrenda expectación de juicio le espera. ¿Sí o no? Se ha predicado un evangelio muy light, muy fácil. Ore, 3 trampolines y salvo para siempre.
Pero en el Evangelio del Reino dice, usted arrepiéntase, quítese las vestiduras viles, métase en agua y luego va a haber tiempos de refrigerio del cielo para su vida. La salvación no solamente es perdón de pecados, es una fase. Luego vienen todos los beneficios que hemos visto ahora, lo que implica la palabra hebrea Yeshua, a través de Yeshua, el Hijo del Abacados. Cumplir eso. En la salvación en la que nosotros podemos enseñemos e instruir de enseñanza al verdadero Mesías, que se le predica por la ley de Moisés y los profetas y los escritos. Entonces dejemos ya, a ver, venga usted recién viene, veamos Juan. No, vaya a Génesis 1:1, que es el modelo bíblico, que es como él enseñaba, como sus apóstoles le enseñaban. Pregunta, ¿qué tan capacitado está usted para presentar a Yeshua a través de la ley de Moisés y los profetas y los escritos? ¿Cuántas de las 300 profecías están hoy en su corazón? Están en su mente. 100, 50, 20, 2. Se necesita del Padre. Por eso es necesario prepararse. ¿Por qué creen que Yeshua se tomó la molestia de estar 3 años huyendo? ¿Será porque se encariñó con ellos y quería estar bien? Porque ese es el tiempo mínimo para que un obrero se prepare, pero de manera consciente, con un buen maestro, estudiando la fuente original, no tradiciones de hombres, y ahí está capacitado para salir a enseñar. Con esto no es para que se desanimen, sino para que tengan un reto. La mayoría de ustedes están estudiando, están preparándose, y eso es algo muy bueno. Eso es algo meritorio. Hoy ustedes han escogido algo bueno. Todos hoy están en la televisión, chateando. Ustedes del día, del hor, de la noche, han escogido la mejor parte. Y créanme que el Padre recompensa, da pan a aquellos que tienen hambre. Él guía, respalda a los que se esfuerzan. Los cómodos seguirán siendo cómodos. Los esforzados son los que arrebatan las perlas, las cosas del reino. Y el Padre busca gente esforzada. Gente que dé un plus más, que dé un paso más allá de la media común. Hasta aquí, mi querida familia, la enseñanza del día de hoy. Esperamos poder haber aportado a lo que es realmente la salvación y un pilar fundamental de la enseñanza de Yeshua. La salvación, ¿cómo viene? Primeramente del arrepentimiento. No vendamos el Evangelio, prediquemos el Evangelio. El Evangelio es para transformar vidas, porque el Evangelio no es vana palabrería, sino poder de Dios para transformar vidas. El verdadero Evangelio va usted a mirar cómo transforma las vidas. Que el Altísimo les dé sabiduría, que abra la mente, el entendimiento, para que usted empiece a comprender todas esas maravillas, todas esas perlas que están en la palabra del Padre. Yo me alegro, me regocijo, bendigo sus vidas y que el Padre derrame sabiduría de lo alto sobre ustedes, porque ustedes están buscando. Y Él no se esconde de aquellos que le buscan. Él se deja hallar. Un fuerte abrazo, querida familia. Que la paz del Altísimo esté sobre ustedes. Qué bueno verles, mis hermanos, allá en México, en Uruguay, en Argentina, acá en Ecuador, en Chile, ¿verdad? Y también en las diferentes ciudades de acá de Ecuador. En Colombia también un fuerte abrazo. Del Abacado esté con ustedes. Y no sé si te una pregunta. Shalom, pastor. Que la verdad no hay preguntas porque mi hermano Martín está ansioso por responder. Shalom, pastor. Yo tengo una pregunta. Adelante. Eh, Pastor, bueno, primeramente muchas gracias por este estudio. Realmente estoy impactado, pastor.
Y estaba conversando con mi mujer, digo, si tuviéramos una clase presencial con usted, estuviéramos con la vista al suelo de la vergüenza, porque realmente nos ha dejado impactado cómo presentar a Yeshua desde el Antiguo Testamento. Muchas gracias por la clase. Mi pregunta es, Pastor, verá, al inicio usted habló de la circuncisión, entonces yo tengo esa, o sea, no entiendo por qué hay una corriente también de, no sé si es mesianismo, raíces hebreas, que enseñan que tiene que ser circuncidado cogiéndose de Génesis 17:10, que dice, este es mi pacto entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Ok, muy bien. Bueno, esa línea mm, de hermanos que enseñan eso, siguen la tradición judía que empezó en el siglo I con esas 4 normas que les dije, que eran que tenían que circuncidarse, cambiarse de nombre, cumplir la Torah oral, la Torah de los ancianos y hacer el proceso de purificación. Entonces, ellos siguen esa línea. Y para ellos no accede a nada si es que no está circuncidado. Es el mismo principio, tradición de hombre. Eso es judaizar, que es enseñar parte de la cultura. Ahora nosotros sabemos, el apóstol Pablo lo dijo, bueno ser circuncidado, pero si tú quebrantas las instrucciones, quebrantas la ley, vendrás a ser incircunciso. Y aquel que no es circuncidado en la carne, pero cumple la ley, le es contado por circuncidado. Si está en su corazón, si tiene la revelación para hacerlo por convencimiento, no porque le imponen, no porque le dicen, los varones circuncidarse, pues puede hacerlo, la circuncisión física. Pero ahora tenemos una circuncisión mayor, Colosenses 2, en la que ya no es solamente el hombre, sino también la mujer, la circuncisión del corazón, la inmersión en Yeshua, ¿verdad? Yeshua, la inmersión en el Espíritu. El apóstol Pablo, los profetas decían incircuncisos de corazón. Eran circuncisos físicos, pero eran circuncisos de corazón. Porque un verdadero israelita, un verdadero creyente, no es en lo externo, no es en carne. Empieza primeramente en el corazón. Y una de ellas, la circuncisión física. Pero eso no es requisito para. Eso viene luego. ¿Qué es lo que hacen en Hechos 15 a los primeros discípulos, a los extranjeros gentiles que venían? El hermano de Yeshua, Jacob, les dijo, vamos a empezar primero 4 cosas, luego tienen que les enseñen en las sinagogas la Torah de Moisés. Nada de ahogado, nada de sangre, nada de consagrado a los ídolos y nada de fornicación. Con estas 4 cosas empiecen y luego aprenderán el resto de cosas. ¿Verdad? Entonces no es requisito para ser salvo eso. No es requisito para empezar. Luego puede hacerlo. En el tiempo, en el momento que el Todopoderoso le muestre, pues todo varón lo hace, y si no, no lo hace, porque ahora ya hay una circuncisión mayor. En el cumplimiento de la Torah, lo que hay en mi corazón, eso se vuelve circuncisión para mí. Eso respecto a ese tema, mi hermano Alciba. Mi hermana Selena tenía una pregunta. Gracias, Pastor. Buenas noches, apóstol. En referencia y en el contexto de lo que usted nos ha presentado esta noche, ¿cómo iría los 9 y 8? Y también quisiera revisar la versión en hebreo. Ok, veamos el texto de Hebreos 9 para continuar la pregunta. Ok. 9. 28. Ya. Así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y por segunda vez situación con el pecado a lo que le esperan. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se entendería que la salvación va a ser después, posterior?
en la segunda venida. Perfecto. Eso es lo que hablamos cuando leímos del texto del profeta Isaías, que la salvación también se refiere a ser recogidos de la dispersión del cautiverio babilónico, ¿verdad? Entonces, sé el sistema del mundo, que eso acontecerá únicamente en Yom Teruah cuando seamos levantados con él en las nubes. Y está refiriéndose justamente a eso. Vendrá aquellos que ya no tienen nada que ver con el pecado, ¿verdad? Porque Él ya no va a regresar como Salvador. Ahí se cierra cuando somos levantados. Ya luego Él se manifestará como juez, vendrá a juzgar con vara de hierro las naciones. Entonces este texto de Hebreos está justamente claro. Si es que yo no entiendo bien el concepto de salvación, que es liberación, salvación, rescate, etcétera, etcétera, yo no voy a entender justamente este versículo de Hebreos 9 que estaba preguntando usted. Porque la salvación no era solamente perdón de pecados. Eso es una parte. Luego tiene que completarse todo. Seremos salvos nosotros finalmente cuando ya la muerte no tenga potestad sobre nosotros. Ahí seremos salvos. Mientras tanto, accedemos a nivel de salvación. Hay un nivel de salvación. Y hay muchos creyentes, hay varios niveles también que están viendo. De acuerdo a la teshuvá que hagan, al proceso de retorno. Muy bien. Tenía otra pregunta, creo. Gracias, no solo esa. Ok. Hermana Gloria. Ahí sí, sí puedo hablar. Buenas noches, pastor. Ahora que el hermano Alcíbar habló sobre el versículo y usted le contestó, no tiene nada que ver con la clase quizás, pero hace rato que quería preguntar, ¿qué es eso de ahogados? Porque entiendo que uno no debe comer cosas inmundas, nada de sangre, pero ahogados no se me ocurre, o sea, que el animal va a comer esto, no tengo idea, no sé. Soy ignorante en ese sentido. Ok, eso se refiere a los animales que son estrangulados. No los que le metieron en el agua y se ahogaron. Podría ser eso, pero básicamente se refieren a los animales que mueren por estrangulamiento, que mueren por asfixia. Así sea permitido. Si es estrangulado, no es apto para comerlo. Y porque, por ejemplo, hay las gallinas, los pollos les tuercen el pescuezo, ¿es eso? O no sé, no. Bueno, hay algunos que los pasan por agua. Debe ser muerte instantánea. Eso también hace Vamos a ver en algún momento para poder compartirles cómo se preparan los alimentos. Porque se evita el sufrimiento del animal. El momento que se hace sufrir al animal, ya no es apto para comerlos. Y tiene que ser desangrado completamente. Hay procesos. No sabe cómo murió el animal. Por ejemplo, el pollo, es muy raro que una persona tenga criaderos de pollo, gallinas en su casa, es complicado. Porque uno los compra en el supermercado ya envuelto, listo, pero uno no sabe cómo murió. Generalmente los estrangulan. Y bueno, no sé, en algunos, ahora bueno, los de los supermercados ya hay procesos industrializados en que los matan, ¿no? Pero también esos animales sufren demasiado. Están hacinados, no tienen libertad. ¿Ah? Entonces no sabemos las condiciones. A esos pobres pollos. No sé realmente cómo es el proceso. Por eso lo mejor, matar gallinas. Y sigue el proceso de los alimentos. No, en verdad le digo, porque así usted se va a asegurar. Parece locro de empezar ese diseño, empezar a mirar al campo. Porque muchos de los alimentos que tenemos hoy los están matando hasta con corriente. Hay de todo un poco. Pero Pablo dice que lo que está en la carnicería, no preguntemos, ¿no? Ajá. No se refiere también a los ídolos, pero quiero ir, ya que estoy, no sé si ya puedo
intervenir. Ok, sí, ya adelante. Respecto a lo que preguntó el hermano por el tema de la circuncisión, en Éxodo 12:48, cuando habla de que el extranjero debe circuncidarse para comer el Pesaj, y creo que hay otro texto también que dice que ningún incircunciso de carne y de corazón es la mesa. Yo lo tengo entendido que sí, una obligación hasta que nosotros no estemos seguros de que estamos en la fe, pero sí como que la circuncisión nosotros la debemos, cuando nosotros estemos seguros que estamos en el camino correcto, que ya no tenemos marcha atrás, no vamos a dar el paso hacia atrás, el hombre debe circuncidarse, me parece. Es lo que tengo entendido yo. No hacerlo como lo querían hacer los judíos, sí, que era como no, primero circuncidate y después venía a aprender. Eso es lo que no debemos hacer. Así ¿No? es. Pues, ¿es así? Así es. Ese es el proceso final. Ahí está. Digamos, es un proceso final que debería hacerlo, pero cuando ya tenga toda la madurez y cuando sepa realmente lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué significa? Y recordemos que detrás de todo eso, no se la mira en la parte física, porque se la mira en diferentes. También se ve en el nivel espiritual, se ve en el, ¿verdad? Entonces, es cierto, hay que realizarse la circuncisión física, pero previo a eso había un proceso de instrucción de la Torá. Pero también hay otro proceso de circuncisión, de que hablan los profetas, la incircuncisión de corazón, ¿verdad? Que si se quebrante eso es mucho más fuerte. Lo que primero debemos buscar es la circuncisión del corazón. Como le dije al hermano Alciba, luego, cuando tenga el convencimiento, cuando lo haga, ya por revelación, por madurez, ahí puede hacerlo tranquilamente, pero no porque otros le digan o porque que le digan que esto es necesario para que haga esto. Ese es algo interno. ¿Y cuál es el concepto de la circuncisión? El prepucio. ¿Por qué fue dado precisamente en el órgano masculino? Eso tiene una connotación las costumbres en las naciones cananeas, que siempre lo más abominable que ellos tenían era la parte sexual. Entonces ahí estaba poniendo un límite. De hecho, prepucio, orla en hebreo es límite. Estaba poniendo un límite, una señal en el área en que debían primeramente empezar a marcar diferencia. Eso también tiene de contexto el tema de la circuncisión. Pero para ser salvo no necesita eso. Solamente querer empezar a cambiar, a instruirse y ahí se accede a la salvación. Y luego tiene que dar frutos de acuerdo a la salvación, cumplimiento de las escrituras, una de ellas es la circuncisión. Pero cuando te siento, y que no lo haga por emoción, sino que lo haga con la palabra, bajo guía del Padre. Muy bien. Listo entonces, querida familia. Un fuerte abrazo y nos vemos creo que mi hermana Mónica tenía una pregunta. A ver, disculpe, yo sé que ya lo he explicado, pero hoy justamente estaba leyendo Buenas noches, el versículo de la Biblia que habla cuando Pablo dijo que salió el lienzo desde el cielo, no, perdón, Pedro, y le dijo, Pedro, mate, come, y en la parte que dice, yo no como cosa inmunda. Y la verdad es que todavía me sale la mentalidad greco-romana, porque volví a pensar en lo mismo de siempre, y la verdad es que no sé si usted con ese entendimiento, porque la verdad es que todavía sigo a veces, le dijo que come, entonces, y yo he explicado en otras ocasiones, pero como le digo, todavía sigo batallando con la mentalidad, esta mentalidad anterior, ¿no? Que supuestamente tenía que comer todos los animales y que no pasaba nada, cosa que no es así porque va en contra, pero la verdad no sé cómo interpretar ese versículo, para ser explicado, pero la verdad que se me olvida. Ok, bueno,
A pesar de que no es tema de salvación, pero vamos a hacerlo. Esa es una muestra de la salvación. El tema de Hechos 10, cae el lienzo 3 veces con animales inmundos, está relacionado con los 3 emisarios que iban a llegar ante él. Porque Pedro, que no tenía esa visión, no los recibía. Él mismo dice, cuando ya va a la casa de Cornelio, dice, ustedes saben cuán abominable es para un judío sentarse con un gentil. Había normas en esa época que a los gentiles no se sentaban ni a comer, no hacían negocios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí él dice también, pero el Señor me ha mostrado que no llame inmundo a lo que él ha santificado. Y les empezó a enseñarles Torah, porque era prohibido enseñar Torah a alguien que no haya hecho proceso de conversión. Entonces vio que sobre ellos se derramó el Ruach del Padre, ¿verdad? Entonces ahí miró que los gentiles también eran incluidos en el plan. Es decir, la visión que tuvo Pedro era la inclusión de los gentiles en el proceso de redención, que para ellos también era anunciada la salvación, la redención a través del Mesías. Ese es básicamente y de manera rápida el contexto. Con todo, usted puede mirar en el canal de YouTube, tenemos enseñanzas sobre ese tema. Si no, Muchas gracias. el contexto es gentiles, no es alimentos. Es muy importante mirar el contexto del capítulo. Ok, muy bien. Listo, entonces, Shalom Alejem con todos, gracias por estar. Un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente día jueves, que vamos a estar viendo acerca del Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que enseñó Yeshua? Ya vimos del un pilar, la salvación, cómo se accede, y luego vamos a ver qué enseñó realmente, para que unifiquemos y empecemos a enseñar lo que Él dijo que enseñen. Vayan y hagan discípulos de las naciones, enseñándoles lo que yo les enseñé. Entonces, para cerrar, recuerden, primeramente, llevar al arrepentimiento a las personas. Es lo primero, y ahí verán la salvación del Padre. Así está en las Escrituras, así lo hizo Yeshua. No es solamente perdón de pecados día, primeramente Yeshua. Arrepentimiento, cambio de forma de vida, cambio de forma de hablar. Bueno, que la paz del Padre esté con ustedes. Nos vemos el siguiente día jueves y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y ahí creo que mis hermanos de ahí de la península se quedan para orar. Bueno, ahí les dejamos. Yo me retiro. Gracias, mi hermana Ángela, mi hermana Joana. Que la paz del Altísimo esté sobre todos. Shalom Alejem con shalom. todos. Y como bueno ver. Y que bueno. Buenas noches a Shalom, todos. shalom. Shalom. Pastor, Shalom, muchas shalom. gracias. Pastor, buenas noches. Gracias, Pastor Iván. Shalom, shalom. Shalom, pastor. Shalom. Shalom a todos. Shalom a Shalom, todos. Shalom Aleje con todos. Shalom, mi hermana Joana. Shalom. Shalom, gracias, pastor. Shalom, pastor. Shalom. Shalom. Bueno, y me olvidé, y a los que se conectaron por primera vez, qué bueno verles. Bienvenidos. Shalom, shalom. Shalom.